Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 1. Les pido que me sigan en la lectura. Primera de Corintios 1, 17 al 25. Dice el apóstol Pablo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les pido también otra lectura aquí en Isaías 29. Isaías 29, en el versículo 13. Es una cita que el apóstol está haciendo en el propio pasaje referente a Israel y su apostasía de la verdad. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Entonces, de estos pasajes vamos a hacer un comentario el día de hoy. Entonces no se salgan de ahí, por favor, de Corintios especialmente. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tu bondad en concedernos este tiempo para poder escudriñar tu palabra y declarar tu verdad, Señor. Sabemos que nosotros no podemos de nuestras propias fuerzas, Padre. Pedimos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para poder declarar esta verdad y aplicarla a la vida de cada uno de nosotros. Pedimos de tu gracia y de tu favor en forma especial en este día, Señor, que celebramos el aniversario de tu iglesia aquí en Aguascalientes. Pedimos que tú derrames tu gracia en medio de nosotros y que podamos ser animados y consolados, exhortados, confrontados con tu palabra, y que nuestras almas tomemos determinaciones para vivir en conformidad como a ti te agrada y a ti te complace. Bendice por favor tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a tener primero una introducción. Como sabemos, la iglesia de Corintio fue fundada al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y él predicaba o tenía la costumbre de predicar en las sinagogas de los judíos a donde él iba. Si quieren anotar como referencia ahí el capítulo 18 del libro de Hechos, ahí narra estas partes que voy a estar comentando. Él predicó allí y fue convertido el jefe de la sinagoga, que se llamaba Crispo, y así fue como comenzó la obra en ese lugar. También en esa ocasión, cuando Pablo predicaba ahí ya por espacio de más de año y medio, estaba por allí,
él fue llevado al tribuno bajo el pretexto, a la autoridad establecida por los romanos en aquel entonces, y fue acusado de enseñar cosas contrarias a la ley, ¿no? Tal como sabemos, ¿no? Los hombres no simpatizan con los mandamientos, los hombres no simpatizan con la santa ley de Dios. Así es el mundo, así es el hombre natural. El camino normal que el hombre natural piensa es la salvación por medio de las obras de la ley. Es exactamente lo que dijo Bunyan en su Progreso del Peregrino, ¿no? Siempre hay un sabio según el mundo que dice, no, es conforme a la ley, ¿no? La gracia les parece una palabra de locura. Entonces, la ciudad de Corinto, de lo cual vamos a hablar en este día, donde Pablo predicó este mensaje de la locura de la cruz de Cristo, la ciudad de Corinto era una ciudad caracterizada por el libertinaje. Es lo que llamaríamos hoy una ciudad de perdición. Tenía la cultura de la fiesta, con mucha influencia de el hedonismo, ¿no? Esta palabra es una palabra rimbombante. El hedonismo era una escuela griega que sostenía que la felicidad o el placer constituían el objetivo principal de la vida, así como evitar el dolor. Entonces, un pensamiento muy contemporáneo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esto, si te parece a ti o no te parece, esto me hace feliz a mí, y lo demás que ruede el mundo, ¿no? A mí no me interesa, ¿no? Yo hago lo que quiero, eso me causa mi placer, si no te gusta, pues me tienes sin cuidado, ¿verdad? Entonces, así que, y además eso de evitar el dolor, yo creo que Bayern hubiera tenido gran éxito en aquel entonces, ¿no? Como lo tiene ahora con sus aspirinas, cafeaspirinas y todo lo demás. Entonces, ya nos podemos imaginar la sociedad de Corinto, mucho glotón, mucho sibarita, ¿no? Que gusta de la buena comida, el lujo, el placer, el refinamiento, todo ello en contraste con la formación cristiana de autonegación, de humildad, de templanza, de disciplina, de mortificación del pecado, que sería lo que debería prevalecer en la iglesia de Corinto, ¿verdad? O sea, son dos puntos de vista opuestos. Para que nos demos cuenta dónde estaba predicando Pablo, en esa época la palabra corintianizar se usaba como sinónimo de libertinaje, de degeneración o práctica de la lujuria. Algo parecido a como cuando nosotros hacemos una plática y decimos es un practicante de la sodomía o es un sodomita, ¿no? Entendemos que se refiere hoy en día para señalar a una persona que ha caído en la degeneración y corrupción de su propia sexualidad, ¿no? Así se usaba la palabra corintianizar. Entonces ahí estaba predicando Pablo. Entonces los corintios no solamente tenían esta característica en su sociedad, los corintios también tenían una fuerte influencia de la cultura griega y la filosofía griega. Sabemos que los griegos usaban la dialéctica como base fundamental de su estilo de vida, ¿no? La dialéctica es un método de razonamiento y argumentación que busca la verdad a través de la confrontación de dos verdades opuestas, para después hacer una síntesis y sacar una verdad que contenga todas las cosas, ¿no? Y además les faltó el eclecticismo, ¿no? Que sería de dos verdades, de todas las verdades, y de ahí sacamos algo parecido, ¿no? Entonces, así eran los corintios. Así que en este ambiente, el cristianismo era considerado, ya estamos viendo por qué las palabras de Pablo fueron las que él usó, ¿no? Sí, el cristianismo para los que estaban en Corintio, ¿qué era? Están locos, son unos fanáticos, ¿no? Son retrógradas, son contrarios a la elevada intelectualidad griega, ¿no? Entonces, ¿les parece a ellos que lo que predicamos es qué? Una locura. Ese es exactamente lo que está respondiendo. Y algunos en la iglesia de Corinto, algunos que fueron arrastrados y que eran parte de la cultura griega y tenían esas influencias, le estuvieron haciendo, oye, ¿cómo le hacemos? Sí se vale que vayamos y participemos de las festividades donde hay mujeres sacerdotisas, se vale
participar de cualquier alimento, se vale que adoremos a Dios y también vayamos para allá. O sea, la carta de los Corintios fue dada en este sentido, en esta perspectiva. Entonces, con este marco de referencia, vemos en el versículo 17 que Pablo enfatiza, ¿no? Porque se estaban peleando ahí, haciendo divisiones, contenciones. Siempre sabemos que el orgullo es un enemigo fatal del creyente en forma individual, de la persona inconversa, por supuesto, y es un enemigo de la unidad de la iglesia, ¿no? Porque por orgullo siempre hay problemas, siempre hay divisiones, siempre hay confrontaciones, contiendas, pleitos y finalmente divisiones, ¿no? Entonces, no, yo fui bautizado por Pablo, a ver, no, pues yo fui por Pedro. Y a mí Pablo, en mi casa iba Pablo a predicar, y Pablo decía, a ver, espérense, yo ya ni me acuerdo ni a quién bauticé, creo que bauticé a los de la casa de Estefanas y algún otro por ahí que ande suelto, de los demás ni me acuerdo a quién bauticé, porque yo no soy bautizador, yo soy predicador del evangelio, dice Pablo. A Dios me envió a predicar, no a bautizar. No estamos menospreciando el bautizo, pero lo estamos poniendo en su correcto lugar, ¿no? Entonces, y enfatiza el argumento también, ¿no? El apóstol dice en la segunda parte del versículo 17 que vino a predicar el evangelio no en sabiduría de palabras. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿Quiénes consideraban importante la sabiduría de palabras? Los griegos, ¿sí? Pero dice, no, lo que yo estoy predicando no es sabiduría de palabras. No, yo estoy predicando la verdad revelada de Dios, Cristo crucificado. Esta es la gran maravilla que tenemos entre manos, ¿no? Las personas dicen, pero ¿cómo Dios no nos dice nada? Nuestro mundo está desierto. ¿Cuándo ha venido Dios a hablar? Dios ha hablado por su palabra a través de seres humanos a los cuales Él inspiró para dejarnos esta palabra. Dios no está silente, Dios no está callado, Dios ha hablado por medio de su palabra. Entonces, Pablo enfatiza en su argumento que el evangelio no es el fruto sublimado del razonamiento de los hombres, como lo es la retórica griega, ¿verdad? Entonces, no, claro que el evangelio no es el fruto sublimado, hasta me cuesta trabajo decirlo, el fruto sublimado del razonamiento de los hombres, ¿no? Sino que es la verdad inspirada de Dios. El evangelio es la verdad revelada, ¿sí? Cuando Cristo vino al mundo, la verdad se encarnó. Tomó, ¿sí?, una naturaleza humana sin abandonar su naturaleza divina y se manifestó. Esta es la razón por la que los apóstoles, testigos de primera mano de la vida, la obra, la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo, testigos de primera mano de lo que aconteció, porque fue un acontecimiento sobrenatural, acerca del cual Dios dejó testimonio a través de los apóstoles, testigos de primera mano. No cualquiera era un apóstol, tenía que ser un testigo de primera mano. El evangelio es la verdad revelada y encarnada por la persona y la obra de Cristo. Esto es que los que fueron testigos dijeron, vimos su gloria. Pero era un hombre. Sí, era un hombre, pero vimos su gloria. Dice, cuando vemos que este cuate sana a un paralítico, cuando vemos que este cuate sana a un muerto, a otro muerto, a uno que tenía 4 días ya, no, este no es un hombre normal. ¿Quién es? Dice, vimos su gloria. La palabra gloria era el resplandor que se aparecía sobre el arca. Cuando la nube descendía sobre el tabernáculo, el arca brillaba. Entonces salía la voz de Dios, dando los mandamientos, dando las palabras a Moisés, y Moisés se las transmitía al pueblo de Israel. Cuando él dice, vimos su gloria, ¿qué quiere decir? Que Dios descendió en medio de nosotros, la persona y la obra de Cristo, y vimos el resplandor haciendo milagros, haciendo prodigios y maravillas, ¿no? Esto es lo que vimos. No es una mera sabiduría de palabras, dice Pablo, como califica así la retórica griega, ya que en esta forma de pensamiento, en la retórica griega, la razón humana es puesta por encima de la verdad revelada.
Ahí está el origen de lo que conocemos ahora como racionalismo, ¿no? La verdad es relegada y porque no cuadra. A ver, algunos empiezan a leer la Biblia para ver la aplicación del racionalismo. Empiezan a leer la Biblia y dicen, oye, qué interesante, ¿no? Hasta que dice que tomó los panes y los multiplicó. O sea, sin masa, sin panadero, sin azuquitar para ponerle arriba. O sea, ¿cómo los multiplicó? Es un milagro, ¿no? Es algo sobrenatural. Híjole, esa es la parte que no me gusta de ustedes, ¿no? Que creen en cosas así, o sea, que van contrario a la lógica, contrario a la razón, ¿no? Y así ponen encima que el razonamiento por encima de la verdad revelada de Dios, ¿no? Claro que fue un milagro, ¿sí? O sea, si yo suelto el estuche de mis lentes, no lo voy a hacer, pero si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. A menos que una fuerza invisible lo sostenga y se quede ahí. Sería un milagro, algo contrario a la naturaleza, algo contrario a la razón. Bueno, esta es la idea, ¿no? Dios desciende del cielo, toma una naturaleza humana y vive aquí entre nosotros y da el testimonio de la verdad. Es algo sobrenatural. Entonces muchas personas no lo quieren recibir, ¿no? Bueno, así Pablo fue catalogado como en Atenas como palabrero, ¿sí? Con una gran retórica, un palabrero, Hechos 17-18, así dice. Y en tal caso, si Pablo fuera solamente un palabrero, y lo que predicaba él, si Cristo no fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces, sí, el argumento de Pablo dice, los cristianos seríamos los más dignos de conmiseración, los más miserables, ¿no? Personas que están creyendo en una fantasía. Si Cristo no resucitó, entonces los creyentes seríamos los más dignos de conmiseración y lástima. Pobrecitos, están engañados, qué tontos, perdieron lo mejor de la vida por meras palabras e historias. Así seríamos juzgados, ¿no? Entonces, es así que llegamos a la parte, ¿no? A partir del versículo 18, hablamos de la locura del Evangelio, ¿no? Dios había profetizado en el Antiguo Testamento a su pueblo que había caído, ¿no? Recordemos, ¿no? Israel no es un pueblo cualquiera, Israel es el pueblo que Dios escogió para revelarse, ¿no? Había muchas naciones, pero Dios se reveló a Israel. Dios vino y se hizo presente en medio de Israel, descendía en el tabernáculo, abrió el mar rojo para ellos, los rescató de la esclavitud en Egipto. Dios dio testimonio irrefutable de que ese era el pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, parte de lo que Dios hizo es que su pueblo de Israel, aunque usted no lo pueda creer, el pueblo se menguó en su fe y se hizo formalista. Y hacía los sacrificios y los ejercicios religiosos que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, pero lo hacían en una forma formalista, cumplidora, externamente, ¿no? Es como cuando si tu papá o tu mamá te dan un mandamiento ahí en tu hijo, haz esto. Y por dentro, hoy lo odio que me esté dando estos mandamientos y estas cosas que me está diciendo mi papá, pero ya lo hice, papá. Sí. Lo está haciendo solamente externamente, ¿no? Su corazón no está entregado a obedecer a sus padres. ¿Está bueno eso? ¿No? De la misma manera, cumplir una adoración religiosa externamente solamente, sin estar conscientes que la presencia de Dios está en medio de nosotros y que la palabra de Dios se nos está dando, es un pecado grave en contra de Dios, es una ofensa. Entonces en eso había caído el pueblo de Dios. Dice, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son formalistas, es adoración solo de labios, pero no me aman verdaderamente, no tiemblan ante mi palabra. Entonces lo que voy a hacer con este pueblo es que voy a levantar un prodigio espantoso. Voy a excitarlo nuevamente a que me admire, voy a excitarlo nuevamente a que sus ojos se fijen en mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, y nosotros ya lo sabemos, envió a su Hijo Jesucristo aquí a dar testimonio de la verdad y fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día, un portento espantoso, ¿no?
algo increíble, algo sobrenatural, algo contrario a la razón. Y nos quedamos así. Esto es lo que es el Evangelio, esto es lo que traemos entre manos, la vida y la muerte, la eternidad, puras cosas trascendentes, sentido de vida, propósito de vida. Entonces, este prodigio haría perecer la inteligencia de los entendidos, haría perecer la sabiduría de los sabios, porque si tú le dices a un sabio, fíjate que vino Cristo y murió y resucitó. ¿En serio? Sí. ¿Cómo reaccionan las personas cuando hablamos de esto, no? Entonces, la muerte de crucifixión, además, en el mundo donde estaba viviendo Pablo, ¿no? Esto es lo que ocurre con la palabra de la cruz de Cristo. La muerte de crucifixión era horrible y dolorosa y vergonzosa y estaba diseñada por los romanos para castigar a los transgresores, para castigar a los maleantes. Era ilegal crucificar a un ciudadano romano, ¿no? Y cuando estaba controlado Jerusalén, sí, Israel estaba controlado por los romanos, Jesucristo obviamente no era un soldado romano, entonces él murió de una muerte vergonzosa, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que dice Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Dios está usando, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura, ¿no? El hombre natural no la recibe, no la va a creer, le parece que es una locura. A los que se salvan es poder de Dios, porque está escrito, fíjese el propósito de Dios al hacer la salvación mediante la muerte de Cristo su Hijo en la cruz del Calvario. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. La metodología diseñada por Dios es mandada, ¿sí? ¿Para qué? Para escandalizar a los sabios de este mundo, para destruir la lógica humana. Y lo vemos, ¿no? Pregúntele a cualquier intelectual o sabio de este mundo su opinión sobre el cristianismo y la cruz de Cristo como remedio para los males de toda la humanidad y como la solución perfecta para restaurar nuestro mundo. Se va a sonreír quizás un buen rato, ¿sí? Y dirá que es una locura. Eso es lo que dirá, ¿no? Que no puede ser. Y si es muy, muy sabio, será de esos que dicen, no, yo no haría eso. Y como él no haría eso, entonces se supone que Dios no debería actuar así, ¿no? Si yo no lo haría, yo que soy un simple mortal. Sí, muy soberbio, por cierto, aprovechando lo que ya predicó el hermano. Entonces, no, yo no lo haría así, no puede ser. ¿Sí? Vete y zambúllete en Amán y dice, no, por favor, eso no es lógico. ¿Sí? La sabiduría humana, ¿no? Que no sabe quién soy yo. Yo no voy a creer esas cosas, ¿no? Entonces, este es el punto. Las personas sabias, cuando escuchan el Evangelio, sabias en su propio conocimiento, en su propia conceptualización, van a decir al Evangelio que no, porque no les resulta lógico, porque no les resulta racional, ¿verdad? Iba a decir porque habían leído demasiado Spinoza, pero ya eso me lo guardo para después, ¿no? En otra ocasión. Pero bueno, este es el prodigio grande y espantoso, que el que estaba muriendo en la cruz del Calvario verdaderamente era el Hijo de Dios. Aquí, en Él, en Cristo, se despeja la incógnita de la ecuación de la vida, ¿no? Para los matemáticos. En Cristo Jesús se despeja la incógnita de la ecuación de la vida, que muchas personas viven y no la acaban por resolver. En Cristo se resuelve ese asunto, ¿no? La incógnita de la vida es: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Por qué tengo un alma? ¿Por qué tengo sentimientos? ¿Por qué tengo afectos? ¿Por qué tengo razón? ¿Por qué tengo deseos de trascendencia? Toda la incógnita de la ecuación de la vida es resuelta en Cristo Jesús. Y si tú no estás en Él y unido a Él, no puedes resolver esta incógnita. Morirás terriblemente, ¿no? Apartado, sin haber entendido tu propósito de vida. Imagínate
¿Ya cuántos años tienen? No, 85. ¿Cuántos? 85. Sí. A veces ya no queremos decir la edad, ¿no? Cuando ya andamos cerca de los 90, como que nos da vergüenza, ¿no? Pero bueno, y sobre todo si uno parece como de 102 en lugar de 90, pues sí ya se preocupa uno, ¿no? Entonces, así, dijo Pedro en su sermón a los judíos de la misma manera, ¿no? No saben lo que hicieron, dice, mataron al autor de la vida, ¿no? Cuando rechazas a Cristo, estás rechazando la solución para la incógnita de la ecuación de la vida. Te has pasado preguntándole a tus papás, te enojaste porque tu papá no te enseñó, porque tu mamá no te dijo, el tío que te mandaron, el maestro de la escuela, el sabio del salón. Nadie te ha podido resolver el asunto de la incógnita de la vida, y Cristo viene y te resuelve. Aquí está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí vivirá eternamente. No, me parece que el planteamiento está mal. Me parece que déjame ver. No, es que matemáticamente no me cuadra y eso de los milagros, siempre se tropiezan con eso de los milagros, ¿no? Entonces, matasteis al autor de la vida, ¿no? Así también los científicos modernos siguen esperando que Dios se aparezca en una nave intergaláctica con telepatía y mirada de rayo láser, ¿no? Así. Entonces, ahora sí ya, es, ¿no? Sí, según su propia expectativa, ¿no? Y la idea, pues, hay que despertarnos, ¿no? La historia se está terminando y tú todavía estás en tus pecados y no has mirado a este gran Salvador que Dios ha enviado, ¿no? Ahí está la respuesta. Sí, muchas veces hemos visto calcamonías. Cristo es la respuesta, Cristo es la causa primera. O sea, calcamonías que son sumamente reveladoras respecto a las incógnitas de los seres humanos. Pero no las queremos ver, no las queremos escuchar, y tampoco queremos escuchar el Evangelio, que más específicamente nos lo dice. Entonces, aunque el hombre natural y la sabiduría del mundo, al hombre natural y a la sabiduría del mundo le parezca una locura, precisamente lo que estamos diciendo es que es todo lo contrario, ¿no? Porque en Cristo el proyecto redentor de Dios se despliega maravillosamente en toda su sabiduría, ¿sí? En toda su maravillosa sabiduría, ¿no? Si estás rechazando el proyecto, estás rechazando la verdad, ¿no? El único camino de salvación. En el versículo 18, 1 Corintios 1:18, Pablo anticipa la reacción de muchas personas. ¿Cuál es la reacción? Que es una locura, están bien zafados, si yo fuera Dios hubiera hecho algo mejor. Y la realidad es que tales personas ultrajan la sabiduría divina al pensar de esta manera, ¿no? Esta es la reacción de los que se perderán. Toda vez que Dios no actuó como tú pensabas, entonces lo rechazas. Al hacerlo estás pensando de que más sabio que Dios. Es que yo no lo hubiera hecho así, entonces ¿eres tú más sabio que Dios? Híjole, qué terrible cosa. ¿Eres más sabio que Dios? ¿En realidad lo eres? Si no eres más sabio que tu cuate, aquel amigo, aquella persona, o sea, que Dios mucho menos, ¿no? Si te pido que recites la tabla del 7, a lo mejor vas a tener problemas. No vamos a hacer la prueba ahorita, ¿verdad? Pero no es la única reacción. Para otros, para los que se salvan, dice Pablo, este es el camino más maravilloso. Este es el camino que suple mi debilidad. Este es el camino, es que yo no puedo, lo he intentado varias veces, pero suple tu debilidad. Este es el camino que perdona mi depravación y mi iniquidad, que nadie conoce a fondo, más que Dios, ¿no? Este es el camino que me da todo por pura gracia. Yo no puedo, no traigo nada. No puedo poner nada. Es como cuando te invitan a un gran restaurante, ¿no? Yo te invito, ¿no? Y luego ya llegas y no llevas dinero, ¿no? Ya a la hora de pagar y empiezan las cooperachas y todo, y tú, voy al baño, ¿no? Ahorita. Ah, ¿ya pagaron? Híjole, no, pues sí. Pero así sí, ¿no?
Entonces, hermanos, el Evangelio suple todo, ¿no? La palabra de Dios suple todo. Qué maravillosa palabra, ¿para quiénes? Para los débiles, para los apocados de corazón. Cristo lo ha hecho todo, está preparado todo, es una redención completa, no le falta nada. Qué maravillosa oportunidad para los ciegos, para los cojos, para los paralíticos espirituales, para los pecadores incorregibles. Cristo lo ha hecho todo. Es la locura del Evangelio. Cristo es que es gratis. Está Walmart abierto y es gratis. Todo lo que quepa en tu carro, tráete 2 carritos. Es gratis, gratis todo. Los electrodomésticos, todo es gratis. Vamos, ¿sí? La vida eterna, gratis, ¿no? A través de Cristo Jesús. Ah, sí. Sí. La semana que entra platicamos. Es que no tengo tiempo ahorita. A Walmart te hubiera ido corriendo, pero aquí es algo mucho más valioso, ¿no? Entonces, qué maravillosa palabra qué maravillosa oportunidad para los apocados, para los cojos, paralíticos espirituales, ¿no? Venid, venid, dice Isaías, venid y comprad sin dinero y sin precio. Agua de vida gratuitamente, ¿no? Isaías 55. Entonces, qué gran oportunidad para los que fueron atrapados en las garras del pecado. Qué gran oportunidad para los que tienen ojos de pistola, ¿no? De esos que te matan con una mirada, ¿no? Qué gran oportunidad para los que tienen lengua de víbora. Que quizás no los hemos oído, qué bueno. Qué gran oportunidad para los que no pueden luchar contra su pasión, contra su deseo interno. Qué gran oportunidad para los que tienen vicios, para los que tienen pecados ocultos. Oíd, oíd, venid y comed gratuitamente, sin dinero, sin precio. Es una salvación completa, perfecta. No hay requisitos. No hay requisitos. No, me estás engañando. ¿Sí? Si fuera verdad, iría. Entonces, oh no. ¿verdad? Hay perdón infinito y eterno en la sangre de Cristo, ¿no? Este es el prodigio grande y espantoso, inigualable. Hay perdón y salvación para los más viles, para los más indignos, para los que no pueden, para los rechazados, para la escoria de este mundo. Así nos sentimos, ¿no? Cuando Dios revela el pecado en nuestras vidas, nos sentimos como basura, que no valemos nada. Pensábamos que era Don X, ¿no? Y caminábamos así, con el pecho erguido y volteando a ver así, si no me merecen, y así caminábamos, ¿no? Entonces, hasta que Dios nos humilla y te dice, eres un pecador. ¿Cuántas veces has transgredido el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No tomarás mi nombre en vano, guardarás el día del Señor. La primera tabla, ¿cuántas veces la has transgredido? Desde que naciste, te llevaron a bautizar como católico, te sellaron, por eso se me cayó el pelo a mí, entonces en esa parte, y así seguimos la historia, ¿no? Tantas cosas de esta manera que sucedieron. Tomaste el nombre de Dios en vano, tu papá, tu mamá te dijeron esto, ¿no? Y tú decías, sí. ¿Llegas a tales horas? Sí. Y llegabas al día siguiente y todas las cosas que hicimos, todas las cosas que nuestra lengua pronunció, todas las cosas que nuestros ojos vieron, todas las cosas que nuestros afectos desearon, cosas ilícitas, cosas pecaminosas. Y no solamente las deseamos, las llegamos a hacer y nos revolcamos en la escoria, terriblemente. Para los que tuvimos ese tipo de vida, ya lo sabemos, ¿no? Cuando nos hablaron del Evangelio, nos quedamos atónitos, no podíamos dormir. Pensábamos que la ira de Dios nos alcanzaría en cualquier momento, que quizás ya no viviríamos, que quizás no despertaríamos, que habíamos echado a perder nuestra vida, que habíamos ofendido a nuestra esposa, que habíamos casi destruido nuestro matrimonio, que habíamos hecho 1000 cosas, y no es que ya habíamos destruido algo más o a alguien más.
Y cuando nos dijeron hay perdón infinito y eterno en la sangre de Cristo, ni siquiera nos sentíamos dignos, sino todos pueden ser recibidos, pero no, yo no puedo ser recibido. Estas personas no conocen quién soy yo. El prodigio espantoso, inigualable, ¿no? Así a través de la sabiduría del Evangelio, que el mundo llama locura, a través de ello Dios está cerrando bocas y destruyendo y desechando la sabiduría de los sabios, la sabiduría de los entendidos. A través de la locura del Evangelio Dios está avergonzando la sabiduría de este mundo, ¿no? En el versículo 20 el apóstol continúa hablándonos, 1 Corintios 1:20. En estos versículos continúa su argumento implícitamente. Entonces, con esta metodología divina de salvación a través de la locura del Evangelio, entonces, versículo 20, ¿dónde queda pues el sabio? ¿Qué es del sabio? Si la salvación es así, a través de la locura del Evangelio, entonces ¿dónde queda el sabio? Referido probablemente al filósofo griego, que así se sentía, ¿no? Como un sabio. Con todo su razonamiento no puede librarse del pecado. Con todo su razonamiento no puede librarse de la culpa. ¿Acaso en su sabiduría podrá este sabio enseñar a Dios? ¿Le interesará a Dios la retórica griega? O sea, a lo mejor Dios no es tan bueno para declamar, ¿no? Entonces, ¿le interesará saber cómo se declama? O sea, la retórica y todo el uso, los artificios, los silogismos y conclusiones, etcétera, ¿no? ¿Le gustaría a Dios tomar una clase con Platón? ¿Acaso? ¿O Aristóteles? No, hermanos. ¿Dónde queda el sabio? ¿Dónde queda el escriba? Referido probablemente al erudito judío, al fariseo, ¿no? Para ellos la palabra de la cruz era un escándalo. No cabía en su mente, ¿no? Para ellos Jesús no era el Mesías, Jesús era un hombre cualquiera, ¿no? Entonces al decir Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, es el Mesías, ese pecador crucificado es el Salvador. Ellos lo consideraban así, ¿no? No puede ser. No estamos esperando al gran Mesías, al Salvador empoderado que ellos habían pensado y deducido equivocadamente de las Escrituras. Un rey viniendo en gran gloria esplendorosa, ¿no? Y se presenta como el siervo sufriente. Salmo 22, ¿no? Era la lectura del Antiguo Testamento, ¿sí? Manos horadadas, pies horadados, como que escondimos el rostro de él, no vimos ningún atractivo de él para ser deseado, entonces lo rechazamos, este no es, ¿sí? No vino como yo pensaba el gran Mesías, ¿sí? Vencedor, ¿no? ¿Sí? Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados fue sobre él, Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. No, ¿en cuál profeta está eso? Han de haber preguntado, ¿no? Un Mesías esplendoroso, llegando así a rajatabla, ¿no? Como torero ahí en Plaza de Toros, cuando todavía existía la Plaza de Toros México, ¿no? Entonces, ya ve que caminan así como charán, así con su traje de luces. Así esperaban a un Mesías, ¿no? Por lo tanto, la palabra de la cruz para ellos era ¿qué? Para los judíos, tropezadero. No puede ser. Entonces, ¿dónde queda el disputador? El escudriñador de este siglo, referido probablemente a los librepensadores de este mundo, ¿no? Que discuten, disputan y ponen humildemente, ¿no? Su inteligencia al lado de la de Dios, y si no es que más arriba de Dios, ¿no? Alegan en forma contradictoria, defendiendo sus propias cavilaciones. Y como ya hemos señalado, para ellos el camino de la cruz es una necedad, es una locura. ¿Cómo crees que así va a ser la salvación? ¿Cómo a Dios se le iba a ocurrir eso? Es como si tú comenzaras a pensar mis argumentos naturales de siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué hicieron la cebolla así?
Una capita, otra capita y otra capita y otra. ¿Y por qué los tomates son colorados? ¿No? ¿Te hubieran gustado qué? ¿Morados o qué? No, moradas las tunas. ¿Es así? Pero con semillitas. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a criticar? Ve la creación, el color de las flores. Es una sabiduría infinita reflejada en la creación, ¿no? Entonces, el camino de la cruz, dice Pablo, es la sabiduría de Dios expresada, el poder de Dios manifestado. El apóstol está contrastando la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y para los hombres Dios sale perdiendo, porque para ellos el evangelio es locura, es una necedad. ¿Sí? Pero resulta que para Dios no es así, ¿no? Imagínate, el proyecto del evangelio implica que el hombre caído sea restaurado interiormente. ¿Por qué? Porque está podrido interiormente. Se requiere que sea regenerado. Se dañó la tarjeta madre, ya no sirve su computadora. Híjole, ¿y cuánto va a salir la tarjeta nueva? ¿No tiene por ahí un gallito o algo ahí para...? ¿Sí? Es cara, es el alma de la computadora. Nos descompusimos. Entonces, en la regeneración Dios nos restaura y en lugar de inclinarnos al pecado, cambia la inclinación hasta inclinarlo hacia Dios. De tal manera que tu mamá y tu papá te preguntaron, ¿no? Cuando ya habías sido movido de orientación hasta acá, sí. Pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué cambiaste de religión? ¿Y por qué piensas así? Nosotros no te enseñamos así, hijo. ¿Qué pasó contigo? O sea, le movieron la cabeza y le dieron vuelta y te la volvieron a colocar, ¿no? Regenerado. ¿Sí? ¿Dónde se experimenta eso? Dios lo hace a través de su palabra y regenera a la persona, ¿no? Se requería que el hombre caído experimentara en carne propia el fracaso de la sabiduría humana. Lo voy a dejar que camine solo a ver hasta dónde llega, así como el niño tiene 1 año 5 meses, así más o menos mi nieta, ¿no? La soltamos y va así, como que se va para acá, para allá, así, ni más ni menos, ¿no? Así caminamos en el mundo. No, voy a ser ingeniero, no, siempre no, voy a ser licenciado mejor, no, mejor voy a ser astronauta, y andas divagando y de aquí para allá y para quién sabe cuántos lados, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Ya me hice budista, no, en la torre, ¿no? Entonces, experimentamos el fracaso, ¿sí? No servimos. Si no hay alguien que nos guíe, si no hay alguien que nos aconseje con la palabra, fracasamos, ¿no? Y a través de la convicción de pecado, Dios nos dice, fracasas delante de mí, no pasas el examen, vas a ser condenado. No has vivido la vida que yo demando. ¿Y tú quién eres? Soy el creador de los cielos y la tierra. Y envié a mi Hijo Jesucristo para dar testimonio de la verdad. El proyecto divino implica que el hombre caído experimente la infinita maldad del pecado para que aprenda a odiarlo y aborrecerlo. Imagínese cómo va a ser posible que usted vaya, que el perro odie su propio vómito y nunca más vuelva ahí a tragárselo. Que tú le tires un pedazo de bistec, de sirloin, y se lo tires al perro y que el perro reaccione como, sirloin. Y se vaya el perro moviendo su colita, ¿no? ¿Eso va a suceder? No, al perro le tiras el sirloin y se va a ir como perro, valga la expresión, ¿verdad? Ya, ¿cómo voy a lograr entonces que el ser humano cambie su propia naturaleza? Bueno, por la regeneración, por la convicción del pecado, por la salvación. Así es lo que Dios hace. Entonces, que el hombre aprenda a vivir una vida de confianza y dependencia de Dios. Entonces Dios inventa el proceso de la santificación, ¿verdad? Y nos ayuda a caminar. ¿Sí? No, voy a vivir solo, ya me cansé de hacer esto, y tras el barazo. No, sí voy a vivir como tú dices, sí voy a hacer lo que me había equivocado, perdóname, y el proceso de la santificación, ¿verdad?
¿Para qué? ¿Para qué hace esto Dios? Para que en el mundo venidero, no pienses tú, no. Imagínense si en el mundo venidero vamos a estar en el cielo. Oye, ¿y si cambio de dirección? No, esto no va a pasar en el mundo venidero, hermano. Toda la salvación se concreta y se completa cuando Dios renueva al 100% nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad y nos perfecciona en el cielo. Si usted dejara la posibilidad de que alguien cayera en el cielo, ¿qué sucedería, hermanos? Volvería a suceder lo mismo que ya vimos en la historia. Pero la salvación es auténtica, completa y definitiva. No hay ningún regreso, es maravilloso. Qué maravilloso saber que no me voy a poder volver a equivocar en el cielo, sino cuando yo entrara echaría yo a perder el cielo de seguro, de seguro. Pero ya no es factible por la obra perfecta de Dios. Entonces, ya vamos a terminar. Como dijo el hermano, 4 horas me dijeron, entonces a mí me dijeron otras 4, entonces pues ya mero vamos avanzando. Entonces, versículo 21, dice el apóstol Pablo, no se olviden de algo, ¿no? En el versículo 21 dice Pablo, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, entonces Dios cambió la estrategia, ¿no? Entonces, a ver, despacito, ¿sí? Por no haber conocido el mundo a Dios por sabiduría, entonces Dios cambió la estrategia, ¿no? O sea, Dios creó los cielos y la tierra y las maravillas infinitas que este cielo y tierra contienen. Peces, animales, reptiles, árboles, frutos, todo lo que hay en el mundo, ¿no? Se refleja la sabiduría de Dios en forma infinita, ¿no? Ahí tienen la clase, ahí está la cátedra. El sol sale cada día, o un día sí y 3 días no, 4 días sí, 8 días no, así. Hay ciclos, hay reglas, hay normas, todo está hecho. Esto es más que una computadora, ¿no? Por supuesto. Entonces Dios obró ahí y muestra la sabiduría, pero los hombres en lugar de entender, o sea, ¿qué entendemos? Este ventilador tiene una estructura, una altura, un color, gira, varias cosas. ¿Sí? No, se ha de haber hecho solo. No, hermano, aquí está Philips, allá afuera, a la salida, ahí hacen los ventiladores y ahí esa es marca, no llorarás, yo creo, no sé qué marca será, ¿no? Pero sí, o sea, nadie concluye que este ventilador tan sencillo en su funcionamiento proceda de la nada. Entonces, ¿por qué el hombre concluye que no, vamos a adorar a un toro, vamos a adorar a un animal, vamos a adorar a un hombre, vamos a adorar a una imagen? Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y en lugar de adorar al Dios Altísimo, comenzaron a adorar a las bestias, a los animales, a las imágenes. Y entonces, como no conocieron a Dios en su sabiduría, entonces dice, bueno, les voy a dar la locura del Evangelio. Seguramente esto sí lo entenderán, ¿no? Entre comillas estoy hablando. Entonces, dice Pablo, Romanos 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, estoy supliendo, ¿no? Su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas estas cosas, siendo entendido que Dios está ahí, no por las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, porque habiendo o debiendo haber conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y dijeron en su necio corazón, ¿no? Fue entenebrecido, ¿sí? Quisieron ser sabios y en lugar de hacerse sabios se hicieron necios al decir, esto fue hecho solo, es fruto de la evolución, de la expiación, de la explosión. Imagínense, ¿no? Un sabio, un genio de nuestro mundo diciendo, no, todo fue hecho de una explosión. O sea, a ver, ¿quién aceptaría de ustedes hacer una prueba en su casa? Yo pago la dinamita, 2 cartuchos. Vamos a
ordenar su casa, ¿no? Y metemos esos 2 cartuchos de dinamita y los prendemos para que se ordene su casa, hermano. No, no seas animal. Eso es lo mismo que le decimos a uno que dice ser científico, que nos pide que creamos la evolución. No seas animal. Una explosión no produce orden. Una explosión no produce vida. A fuerzas hay una mente infinita, inteligente, todopoderosa. Ese es nuestro Dios. Ese es el creador, el diseñador, el que hizo todas estas cosas perfectas. Ese es del cual nos habla el Evangelio. Entonces ellos ni entendieron, los hombres, ni aplicaron la ley de causa y efecto, porque viendo el efecto de la creación perfecta no se volvieron a Dios ni le buscaron a esa gran causa perfecta, primaria, ¿no? Entonces, dice Pablo, ahora Dios ha determinado salvar a los creyentes por el método ¿de qué? De la locura de la predicación, mediante la proclamación de Cristo crucificado, ¿no? Versículo 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, ciertamente tropezadero a los judíos, ¿no? Y a los gentiles locura. Dice Pablo que Dios no se va a ajustar a los caprichos de los judíos, ¿no? No, si no vienes con señales, aunque entendemos que el Evangelio fue traído ¿cómo? Con señales y prodigios, ¿no? El Evangelio fue autentificado, dice Marcos al final de su capítulo 16, en el versículo 20, que Dios envió a los apóstoles y les acompañaron prodigios y milagros y señales para autentificar la palabra que era dada, ¿no? Y de la misma manera, en Hebreos 2, 3 y 4, nos dice la Escritura, ¿no? Que Cristo dio testimonio primeramente y los apóstoles con señales y prodigios, testificando de esta gran salvación que ustedes hebreos están apostatando de ella, ¿no? Entonces, Dios no se va a ajustar a los deseos de la sabiduría de los griegos, ni su racionalismo, ni de nadie. Y aunque la predicación de Cristo crucificado les parezca a los hombres, a los griegos, locura y a los judíos un tropezadero, dice en el versículo 24, hay otras personas, los llamados, así judíos como griegos. La palabra, la locura del Evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ella el pecado, la muerte, el diablo son vencidos. A través de la salvación de Cristo se exhibe una gracia infinita hacia los pecadores elegidos. A través del Evangelio se manifiesta una gran misericordia para los pecadores indignos. Es como usted dijera, aquí tenemos una persona que asesinó a 200, ¿sí? y ha sido perdonada. Asesinó, o sea, que perdonen a uno que mató a uno y no, bueno, pues nada más fue uno, pues te asesinó a 200, ¿cómo lo perdonan? Esa es una misericordia. No, eso es más de lo que mi mente puede absorber, ¿no? Imagínense nosotros que hemos matado más de 200, no con pistola directamente, pero cuéntele usted cuántos años tiene. ¿Usted cree que se ha enojado contra otra persona más de 200 veces? Porque Cristo dice que el que odia a otra persona ya la mató. Para que no se espanten con lo de los 200 homicidios, ¿no? No, hermanos, son poquitos para cada uno, para cualquiera de nosotros. Si no me cree, hacemos las cuentas cuando estemos delante de Dios, ¿no? Entonces, Dios exhibe una gran misericordia, un maravilloso amor al rescatar a los caídos. ¿Cómo? ¿Sí? Compadre, vayan y rescaten a este cuate que se quedó ahí en el camino entre Irapuato y Aguascalientes, ¿no? ¿Sí? Vayan, ¿no? Pero aquí Dios nos dijo, vayan y hagan el rescate, ¿no? ¿Qué dijo? Yo voy a hacer el rescate. Oye, no, pero tú eres el personaje principal aquí, tú eres Dios, no, tú quédate ahí sentado en tu trono. No, yo voy. Quiero ir, los amo, quiero ir por ellos, son mis hijos, yo los he elegido desde antes de la fundación del mundo y voy y me entrego por ellos
intencional, de propósito, de diseño. Es que son unos miserables. No, yo voy y me entrego por ellos. Algo maravilloso, ¿no? Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no? No escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo. Y ahora Dios exhibe una gran paciencia para soportar. Es que este cuate no solamente tenía descompuesta la tarjeta madre, ¿no? Estaban descompuestos hasta las teclas y todo estaba descompuesto, la conexión está destruida. Imagínate Dios la paciencia. Voy a reconstruir a este pecador que se llama Omar. Oye, pero está muy lastimado, ¿no? No hay uno uno más joven, cuando menos, ¿no? No hay uno que tenga menos fallas, menos caídas, menos problemas. No, y con cada uno de nosotros reconstruirlo a usted y a mí. Si usted es un creyente, imagínese la paciencia de Dios para reconstruirnos a la imagen y semejanza de Cristo. Como los cielos son más altos que la tierra, así dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estamos muy lejos de distancia para ser reconstruidos a la imagen de Cristo. Es una distancia que nadie puede recorrer, pero Dios lo ha hecho por nosotros a través de la obra de Cristo para reconstruirnos. Una gran sabiduría para vindicar la justicia, la santidad y la ira divina, ¿no? Es lo que se exhibe en la obra de Cristo, a través de su sustitución en la cruz, tomando nuestro pecado, imputándole a Él nuestro pecado y recibiendo nosotros su justicia, ¿no? De esta manera lo imposible, rescatar a un pecador, se hace posible, ¿no? Justificar al pecador salvaguardando la santidad, la justicia y la ira de Dios, ¿no? Todo se hace en la obra de Cristo. Y nosotros somos constituidos ahora como trofeos de su gloria, ¿no? Bueno, vamos a encaminarnos al último versículo 25, Primera de Corintios. Y ya después de eso solamente vienen las 213 conclusiones que ya volaron en este momento. Espero no tardarme 4 minutos en reconstruirlas. Bueno, vamos a esperar que estén así, creo que están en orden. Entonces dice el versículo 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil o lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Esto implica, hermanos, lo loco de Dios, ¿no? El evangelio que nos salva, la locura del evangelio, la locura de la cruz de Cristo. El salvar a los pecadores perdidos a través de la locura de la predicación, ¿sí? Que al juicio de los griegos y los judíos era comparativamente un error. Dice Pablo, ¿no? Comparativamente lo loco de Dios y lo débil de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de los hombres. Esto es lo loco de Dios, ¿no? Rescatar a alguien por medio del evangelio es lo loco de Dios. Dice Pablo, pues lo loco y lo débil de Dios, este método, es más sabio que los hombres. Y lo débil que aparenta ser este método para la salvación, la predicación es el método, resulta ser un instrumento más poderoso y capaz de salvar y reconstruir un demonio en un santo, ¿no? Eso es lo que hace el evangelio. Esto es lo que hace. Entonces, siendo así, queremos más de la locura de Dios, queremos más de la debilidad de Dios. Vamos a terminar con unos comentarios, solamente son 418. Espero que los aguanten. Si no, de todas maneras se van a tener que quedar, si no, no comen. Entonces, bueno, en primer lugar, aunque el evangelio es una verdad revelada y encarnada, no por ello deja de ser una verdad racional y lógica. El evangelio es racional y lógico. En ocasiones, cuando los hombres tratan de resolver y analizar la escritura desde una perspectiva entre comillas científica,
en un sistema cerrado de causa y efecto. Esto lo hemos explicado, ¿no? Nuestro mundo puede ser explicado como el piso de arriba, el cielo, lo espiritual, ahí está Dios, sus ángeles, y la parte, el piso de abajo donde está el hombre, lo terrenal, todos nosotros, el pecado, el mundo caído, ¿no? Entonces, si nosotros explicamos, ¿sí?, el Evangelio, ¿no? O tratamos de resolver las incógnitas que tenemos, por ejemplo, ¿quién hizo el cielo y la tierra y las plantas y los árboles y todo? A ver, pues que hable el que lo hizo. ¿No? No hay nadie, entonces nadie lo hizo. ¿Se hizo cómo? Se hizo solo. Ese es el pensamiento científico. No, no hay nadie que responda. No, pues esto se hizo solo. ¿Cómo? Pues fue una explosión. ¿Y quién puso la dinamita? No, solita llegó. ¿Pero quién la diseñó? ¿Y quién le prendió el cerillo? Solito. No, es ilógico, ¿no? No funciona así. Entonces, si tú quieres encontrar la respuesta, pues como nadie dijo yo, la raya intermedia hacia el piso de abajo, nadie dijo yo, entonces tú dices, nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, cuando nosotros le abrimos un cachito y vemos que hay en la parte de arriba, ¿no?, alguien que dice, yo soy Dios, yo he creado los cielos y la tierra, yo creé el mundo, Dios se revela a través de su palabra y da testimonio en la tierra, a través de una nación, a través de su propio Hijo, a través de la verdad escrita, entregada. Entonces ya la cosa tiene lógica, ¿no? Entonces en Cristo tenemos la respuesta de Dios para resolver la incógnita de la ecuación de la vida. Es la palabra de Dios. Si entendemos que hay un piso de arriba y una causa infinita y todopoderosa, ¿no me crees que soy todopoderosa? A ver, ¿qué haría yo para demostrártelo? No, pues a ver, devuélvele la vida aquí a mi abuelito que se acaba de morir o tiene 3 días de muerto. Y lo levanta, ¿lo creerías? Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Dios hizo prodigios y señales para demostrar la verdad y autentificar la verdad del Evangelio. Entonces, todas las incógnitas podrían ser resueltas y son así. La verdad racional y lógica fue autentificada a través de milagros y prodigios hechos por Cristo y los apóstoles en el tiempo que fue declarada esta verdad del Nuevo Testamento, ¿no? Este es el Dios verdadero revelado en las Escrituras y testificado en la persona y la obra de Jesucristo. A la lógica humana le parece imposible, mas para los llamados, Jesucristo es, como dice Pablo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios manifestados, para el que tiene ojos para ver y oídos para oír. Entonces, si nosotros entendemos esto, el día de hoy lo que estamos haciendo, lo que esta asamblea está haciendo al festejar su aniversario es sencillo, ¿no? Está invitando a las personas, como la samaritana, cuando Cristo le salvó, ¿no? Fue y dijo, he encontrado al Salvador, vengan y vean. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que hizo esta mujer. Vengan y vean. Escuchen la verdad del Evangelio. Vean, vengan y vean cómo miserables pecadores e indignos han sido traídos a una vida de propósito y de obediencia a través de la locura de este Evangelio, ¿no? Este es el ejemplo de una iglesia adorando al único Dios verdadero, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder infinito en la locura del Evangelio, un poder capaz de regenerar, de salvar personas indignas, de convertir a un loco en una persona cuerda, ¿no? El gadareno sentado y en su juicio cabal, transforma a las personas locas en personas cuerdas. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha hecho con su iglesia, ¿no? Transformar a los esclavos de Satanás, a los esclavos del pecado, en adoradores de Él, ¿no? Demonios, aunque algunos de nosotros probablemente ya no lo parezcamos tanto, pero verdaderamente éramos unos demonios, ¿no? Algunos hijos de las familias que están aquí,
Quizá no lo vayan a reconocer, pero son unos verdaderos, ¿qué? Demonios. No los pueden controlar, no obedecen, no quieren hacer lo que se les manda, y si siguen por ese camino se van a destruir, ¿no? Así estábamos nosotros y Dios tuvo misericordia, ¿no? Ahora, en tercer lugar, ya es por último, pero está un poquito largo, entonces tengan paciencia. Es gracias a este glorioso Evangelio de Cristo que hoy hemos sido convocados para celebrar su maravillosa presencia en la vida de estas iglesias. ¿Sí? Es gracias a este Evangelio que hemos sido convocados, ¿no? En especial este día la iglesia de Aguascalientes, todavía nos estamos peleando si son 11 o 12 años. Bueno, ellos están peleando, pero yo llegué a preguntar, ¿cuántos son, hermanos? Yo pensaba que eran como 15. Me dijeron, no, son 11, 12, bueno, por ahí anda entre 11 y 12, ¿no? 12 estrictamente, 11 rigurosamente. Entonces, estamos muy felices y muy agradecidos de ver la gracia de Dios entre ustedes, hermanos, especialmente hermanos de Aguascalientes. La gracia de Dios atrayendo, salvando, regenerando, santificando, preservando a su pueblo aquí en Aguascalientes. Como dice el apóstol en 3 de Juan, versículo 4, no tengo yo mayor gozo de oír y ver que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Ese es nuestro gozo ahora con ustedes. Hermanos, el Señor les ha establecido como columna y baluarte de la verdad en esta ciudad de Aguascalientes. Y aunque seguramente ha habido obstáculos, pruebas y dificultades, les toca, hermanos, nos toca perseverar, resistir, entendiendo que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Sigan adelante, sigan en el camino, sigan obedeciendo. ¿Sí? Hoy también es día de agradecer. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos, hermanos, hace 12 años. Ahora ya han pasado 12 años, han parecido como una eternidad. Ya no reconocía yo a los niños, ya los veo como personas mayores, ¿no? Ya no reconocí a algunos. Me disculpan, por favor, pero no a todos, no se emocionen tampoco, ¿verdad? Entonces, hoy también podemos decir con gran certidumbre, como el apóstol Pablo, cuando compareció ante el rey Agripa, ¿no? Y que intervino Festo después de parte del testimonio de Pablo, le dijo, estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco, ¿verdad? Y la respuesta de Pablo la conocemos más o menos de memoria, ¿no? No estoy loco, excelentísimo Festo, ¿no? Sino que hablo palabras de cordura y de verdad, ¿no? Esta es la locura del Evangelio, palabras de cordura y de verdad, ¿no? Entonces, no estamos locos, hemos hablado palabras de cordura y de verdad, las palabras del Evangelio, por los cuales tenemos gran esperanza que Dios usará para tocar la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos que se han congregado hoy en esta celebración. Reciban también, hermanos, un saludo caluroso de la iglesia de Querétaro, ¿no? Venimos como emisarios, algunos querían venir, no pudieron por una y mil causas, pero bueno, les agradezco su paciencia y les pido que oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde ya, Señor, por tu bondad, tu misericordia, en permitirnos escudriñar un poco tu palabra, en permitirnos recordar, Señor, las partes esenciales de tu Evangelio, Señor, de la locura de la palabra, Señor, a través de la cruz de Cristo. Te pedimos, Padre, que tú uses tu palabra para aquello que la has enviado, Señor. Conocemos, Padre, después de tantos años caminando, que tú haces germinar la buena semilla en el corazón de aquellos que has elegido, Señor. Que tú das testimonio en la mente y en el corazón de las personas que escuchan tu palabra, Señor.
que ésta no volverá vacía, sino que será prosperada para aquello que la has enviado, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre, en este día, y nos unimos con gozo a la celebración de nuestros hermanos aquí en Aguascalientes. Y sabemos, Padre, que tú has provisto y has enviado todas las providencias que hemos tenido en este día para celebrar y para agradecerte a ti, Señor, porque tú eres el autor, el artífice, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien se encarnó, tú eres quien realizó la obra completa en la cruz, Señor. Por ti es que somos convocados, por ti es que somos traídos para reconocerte y adorarte como nuestro Salvador, como nuestro querido Salvador, al cual pronto veremos personalmente, Padre. Te bendecimos por ello, Señor. Estamos con grande gozo con nuestros hermanos y con la obra que tú estás haciendo en nuestro país, Padre, en el mundo entero, llevando a cabo, Señor, la predicación del reino de Dios. Que los cielos se han acercado a esta tierra para testificar y hablar de la salvación, de la reconciliación, de la restauración de este mundo a través de la persona y la obra maravillosa de nuestro Señor Cristo Jesús. Por Él te bendecimos y por Él te rogamos, Padre, que infundas en nuestros corazones el valor, la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros seamos usados para que tus propósitos sean logrados y tu nombre sea exaltado, Señor. Que tú recibas el honor y la gloria siempre de nuestras almas, de nuestros corazones, porque lo mereces, Padre. Nos unimos en nuestra adoración al cántico revelado en tu palabra, que digno es el Cordero de recibir el honor y la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque tú derramaste tu sangre y solamente tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos y llevar a cabo todo el proyecto de redención que has trazado para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque las iglesias reunidas aquí estamos llevando a cabo ese proyecto y ese propósito, Señor, a través de tu palabra predicada. Te bendecimos y te agradecemos, Padre. Recibe nuestro reconocimiento, nuestra adoración, aunque somos más que basura. Te damos el honor y la gloria por esta reunión, por la salvación. Y te bendecimos y te damos las gracias a través de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Amén.